Bueno, y nuevamente, tal como era de esperar y previsible, en el día de hoy, sábado 23 de enero, sale publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 39 del año 2021, por medio del cual se prorroga la emergencia ocupacional y nuevamente renueva la prohibición de despidos y suspensiones, como así también prorroga la vigencia de la doble indemnización. Me voy a permitir en este video ir analizando este decreto, que es algo más que el título que acabo de consignar. Y lo voy a ir separando en las distintas cuestiones que a mi criterio es importante remarcar, porque en gran medida se mete de lleno en lo que es la relación laboral, más allá de las críticas que desde ciertos sectores de empleadores, UIA y demás, se le hacen a esta normativa, a este decreto de necesidad y urgencia. Una aclaración final antes de comenzar el análisis pormenorizado del decreto. Este canal de YouTube, como siempre les he dicho, es a los efectos de orientar, de generar en cierta medida análisis de normas y de cuestiones vinculados con los colegios de gestión privada y con la gestión de dichas instituciones. Bajo ningún concepto, obviamente, reemplaza la consulta oportuna y preventiva al profesional de confianza que cada una de esas instituciones, de sus instituciones, tenga. Este es un mero canal orientativo y que lo asumí, como siempre dije desde el principio, como un gran desafío profesional y personal y como una manera de retribuir a todos aquellos que han colaborado en la formación de quien les habla. Desde mis padres hasta distintos profesores y docentes que han transitado mi vida personal y profesional. Hecha esta aclaración y salvedad necesarias, vamos entonces al análisis de este previsible y cuestionable también, por qué no decirlo, decreto de necesidad y urgencia. En primer lugar, entonces, ¿cuál es el objetivo del decreto 39/2021? Prorrogar la emergencia ocupacional. Y en ese marco, entonces, prohibir, por un lado, los despidos sin causa, o bien los despidos y suspensiones producidos por razones de falta o disminución de trabajo, razones económicas o de fuerza mayor. En el caso de las suspensiones, la excepción estaría dada por el artículo 223 bis de la Ley del Contrato de Trabajo, al cual me referiré brevemente más luego. El plazo de esta prohibición será de 90 días a contar desde el vencimiento de la prohibición anterior que operó, o que operará, mejor dicho, el 25 de enero de 2021, por lo cual esta ampliación, la vigente, será hasta el 25 de abril de 2021, en ese caso inclusive. Veamos entonces cuál es el primer efecto o el efecto general derivado de este decreto de necesidad y urgencia. De producirse algún despido o suspensión, en el marco de dicho decreto, dice textualmente esta norma, que el despido o la suspensión no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Ustedes me dirán cuál es la consecuencia de este efecto. La consecuencia posible de determinarse o comunicarse igualmente un despido o una suspensión y plazo. Por ese motivo, durante la vigencia de la norma, el empleado podría peticionar ante la justicia su reintegro al puesto de trabajo en una acción laboral sumarísima, la cual sería lamentable y obviamente confirmada conforme a la jurisprudencia vigente en este momento, y derivado de ello, el trabajador deberá regresar a su puesto de trabajo y el empleador, además, deberá abonar los eventuales salarios caídos hasta el dictado de la sentencia mencionada. ¿Cuál sería la consecuencia ineludible, a la cual yo llamo entre comillas castigo? Puede que el trabajador no requiera el reintegro a su tarea, pero en el caso entonces de un despido sin justa causa o de un despido por razones económicas o de fuerza mayor o de falta de trabajo, se deberá abonar la famosa doble indemnización. Encontrándose en este supuesto todos los rubros que en principio y conforme a la jurisprudencia mayoritaria, al menos de la Cava y de la provincia de Buenos Aires, los rubros alcanzados serían la indemnización por antigüedad. Les recuerdo que en provincia de Buenos Aires sobre esta hay que agregar el SAC,
no así en la capital federal. Segundo, la integración del mes de despido. Y tercero, la indemnización sustitutiva de preaviso con SUSAC. En principio, no debiera duplicarse la indemnización por vacaciones no gozadas. Siguiendo entonces con lo que venimos desarrollando, el decreto de necesidad y urgencia trae una importante novedad. La doble indemnización será topeada, es decir, determina un tope máximo en el artículo 6 al cual podrá llegar el concepto o el rubro doble indemnizatorio. El tope en este caso será de 500.000 pesos. Les leo textualmente el artículo 6 del decreto de necesidad y urgencia, a los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva en los términos del artículo 5 del presente decreto, la doble. El monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder en ningún caso la suma de 500.000 pesos. Esto es una novedad muy importante que no estuvo nunca contemplada en los decretos ya en la época del 2001 en adelante, ni en los anteriores, en el sentido de topear, es decir, de poner un tope máximo a la duplicación. Esto es una novedad. Otro tema que contiene precisamente este decreto de necesidad y urgencia, y no menos importante, por cierto, es que nuevamente incorpora como enfermedad profesional no listada el coronavirus por el plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de este nuevo decreto de necesidad y urgencia. ¿Desde cuándo es entonces? Entra en vigencia en el día de la fecha, 23 de enero, por lo cual hasta el 22 de abril de 2021 inclusive, el COVID-19 va a ser considerado enfermedad profesional no listada dentro de las contempladas en la Ley de Riesgos de Trabajo y en sus decretos reglamentarios. Atención, esto será siempre y cuando el trabajador prestara sus tareas en el domicilio del empleador, es decir, de manera presencial, y no desde su domicilio particular. Es decir, el COVID-19 será considerado enfermedad profesional cuando el trabajador asista a su puesto de trabajo a prestar tareas. Consecuentemente y derivado de esto, les recuerdo como importante entonces en el caso que si algún trabajador, docente o no docente, acusara COVID-19, informarlo y denunciarlo de manera inmediata a la ART que ustedes obviamente tengan. En este sentido, me permito remarcar que el decreto de necesidad y urgencia da facultades al Ministerio de Trabajo solamente para eventualmente prorrogar la vigencia del COVID-19 como enfermedad profesional no listada. Es decir, que el Ministerio de Trabajo será quien tendrá facultades exclusivamente dicho ministerio para prorrogar la fecha mencionada, que insisto, hasta el día de la fecha es la del 22 de abril de 2021, en ese caso, insisto, inclusive. No me quiero olvidar en este sentido de la excepción que hay con respecto al tema de las suspensiones. Con respecto al tema de las suspensiones, la excepción está dada por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Recordarán que el año pasado, hacia marzo, abril, si mal no recuerdo, la CGT y la UIA firmaron un acuerdo marco de suspensiones que permitía reducir los salarios mientras durara la emergencia sanitaria en hasta un 25%. Bueno, los remito en ese sentido al video que oportunamente grabara. Pero en síntesis, se puede llegar a suspender en sus tareas normales y habituales a los trabajadores en el marco de este acuerdo general mencionado. Les recuerdo, me permito recordar, que para el sector lamentablemente no hay ningún acuerdo paritario o multipartito especial en lo que hace a esta suspensión. Tenemos que estar a las resultas del acuerdo marco general que les acabo de mencionar y que oportunamente suscribiera la CGT y la UIA. Finalmente, entonces, habrá que decir cuándo no se aplica precisamente este decreto de necesidad y urgencia, es decir, cuando no se aplica ni la doble indemnización ni las suspensiones por los motivos referidos. Las disposiciones de este decreto expresamente lo determina, no serán aplicables a todas aquellas contrataciones celebradas con posterioridad
a la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia 34/2019. En buen romance, lo traduzco. La fecha de este decreto de necesidad y urgencia, que fue el primero que yo comentara, recuerdo el verano pasado, lo pueden chequear en mi canal de YouTube, la fecha de ese decreto es la del 13 de diciembre de 2019. Así las cosas, lo que debemos interpretar es que todos aquellos trabajadores que hubieran ingresado con posterioridad al 13 de diciembre de 2019 podrán ser eventualmente suspendidos o en su caso se podrá producir obviamente el despido y en este caso no tendrán derecho, ni el despido no será nulo y no tendrán derecho obviamente a ningún tipo de duplicación de la indemnización que eventualmente por ley les correspondiera. Finalmente debo consignar, como no escapará al criterio de ustedes, es que la validez, la legitimidad y la aplicabilidad de toda normativa, ya sea la dictada por el Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo, no escapa a algún eventual planteo o controversia acerca de su validez, de su legitimidad y de su eventual aplicabilidad. Todo lo cual podrá ser definido o deberá ser definido en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes, es decir, en el juzgado o tribunal laboral nacional o provincial competente en la materia. Bueno, así doy por terminado entonces este video, tal vez un poco más extenso de lo que supuse desde un primer momento, pero ameritaba realmente un análisis técnico y profesional pormenorizado del mismo, ya que como vieron o como escucharon, toca distintas aristas de la relación laboral de nuestras instituciones de gestión privada. Reitero, ante cualquier inquietud, no olviden de consultar con el profesional de su confianza al cual la institución habitualmente recurre. Esto no es más que una orientación, un aporte que considero obviamente valioso para una lectura que va más allá de lo que dicen los medios periodísticos y es un informe técnico profesional que puede servir como disparador y como para comprender toda esta complejidad de las relaciones laborales. Yo estoy como siempre a disposición, seguramente vamos a tener un año nuevamente agitado desde lo normativo y Dios mediante entonces me tendrán nuevamente a través de este canal de YouTube y aquellos que reciben habitualmente mis correos electrónicos también con mis informes y mis newsletters habituales con los análisis técnicos y profesionales que cada norma amerite. Les deseo el mejor año 2021 nuevamente y quedo a disposición de todos y cada uno. Descuento que el presente será de utilidad, compártanlo si así lo consideran y quedo a disposición de todos y cada uno. Muchas gracias.